Imagina que pones una varilla a la altura exacta del travesaño de una portería de fútbol profesional y luego le añades un centímetro más, y ahora imagina que un hombre sin pértiga, sin trampolín, solo con sus piernas, salta por encima de eso. Y aquí viene lo que te va a volar la cabeza. Ese salto ocurrió hace más de 30 años. Y desde entonces nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la Tierra ha logrado siquiera igualarlo, ni con pistas modernas, ni con zapatillas de fibra de carbono, ni con toda la ciencia del deporte del siglo XXI. La varilla sigue clavada exactamente donde la dejó un hombre que, escucha bien esto, de niño le tenía un pánico paralizante a las alturas. Sí, leíste bien, el rey absoluto del cielo era un niño que no podía ni asomarse a la barandilla de un puente. Y hoy te voy a contar cómo ese niño aterrado se convirtió en el dueño de un récord que parece imposible de romper. Pero antes de llegar al salto que cambió la historia, tienes que entender de dónde venía este hombre. Porque a su comienzo no tiene ningún sentido en un pequeño pueblo llamado Limonar. En Cuba, creció un chico larguirucho de huesos finos y piernas interminables. Y lo curioso es que el salto de altura ni siquiera le gustaba. Soñaba con el baloncesto, con correr, con saltar largo, pero el destino tenía otros planes, porque cada vez que se acercaba a la varilla, el vértigo lo congelaba, su cuerpo simplemente se detenía, se bloqueaba centímetros del despegue. Y ahora detente un segundo y piensa en esto: ¿cómo demonios alguien que se paraliza ante la altura termina siendo el ser humano que más alto ha saltado en la historia? La respuesta está en un secreto que su entrenador descubrió. En lugar de pedirle que venciera el miedo de golpe, le fragmentó el desafío. Un centímetro más cada vez, y poco a poco, sin que él lo notara, el terror se fue evaporando, hasta que un día... Fíjate qué giro tan brutal: ese mismo hombre que temía los puentes terminó lanzándose desde aviones en paracaídas por pura diversión. Pero esto es solo el principio, porque lo que hizo siendo un crío adolescente desafía toda lógica. Con apenas 13 años saltó por encima de su propia estatura. Con 14 ya pasaba los 2 metros, y aquí está el dato que pone la piel de gallina. El 19 de mayo de 1984 en La Habana, con 16 años recién cumplidos, este chico voló sobre 2 metros con 33 centímetros. Y para que entiendas la magnitud de eso, esa es una altura que la inmensa mayoría de saltadores profesionales adultos jamás van a alcanzar en toda su vida, y él la conquistó con el cuerpo de un adolescente todavía sin terminar de crecer. Los expertos dicen que esa marca juvenil es incluso más imposible que su récord mundial, pero justo cuando todo parecía un cuento de hadas, llega el primer golpe brutal del destino, porque su talento no iba a poder mostrarse al mundo, y aquí es donde la historia se vuelve trágica. Espera y verás. Ese mismo año, 1984, se celebraban los Juegos Olímpicos, su gran escenario, su oportunidad de oro, y el chico ya tenía marca de sobra para pelear una medalla. Pero Cuba decidió boicotear esos juegos por motivos puramente políticos, ajenos por completo al deporte. Y de un plumazo le arrancaron su sueño olímpico, una edad en la que ningún atleta había llegado tan lejos. Ahora respira, porque pensarías que la vida no podría ser tan cruel. 2 veces, pues observa 4 años después, en 1988. Nuestro protagonista estaba en el mejor momento de su carrera, acababa de volar sobre 2 metros con 43 centímetros, estaba imparable, listo para devorar los Juegos de Seúl, ya tenía hasta el uniforme olímpico en sus manos, podía tocarlo, podía olerlo. Y entonces otra vez, el gobierno cubano boicotea los Juegos. Imagínate la escena: este hombre en Europa, con su ropa olímpica entre las manos, recibiendo la noticia de que por segunda vez le robaban el sueño más grande de su vida. Y aquí va una pregunta que quiero que te hagas. ¿Qué harías tú si el mundo te arrebatara 2 veces aquello para lo que naciste? Porque lo que él hizo fue transformar todo ese dolor en una obsesión, y entra en escena el hombre clave de toda esta historia, su entrenador José Godoy, una mente brillante que no solo trabajaba el cuerpo, sino la mente. Y lo que le pidió a nuestro protagonista es una de las cosas más increíbles que vas a escuchar. Le ordenó entrenar mentalmente una y otra vez un salto sobre una altura que ningún humano había tocado jamás. 2 metros con 46 centímetros le hizo imaginar cada paso, cada respiración. La presión del pie contra el suelo, la sensación del cuerpo flotando sobre el vacío, repetir esa película en su cabeza miles de veces, hasta que un día el atleta salió de esas sesiones y le dijo a su equipo con una calma escalofriante: ¿yo puedo saltar 2 metros con 46? Porque en su mente ya lo había hecho, ya había conquistado el cielo antes de tocarlo. Pero aquí viene el desgarro. Porque justo cuando el maestro y el alumno estaban a punto de tocar la gloria juntos, llega la tragedia más dura en enero de 1990. José Godoy muere de forma inesperada, y nuestro protagonista, el hombre de hierro, se derrumba, perdió a su padre deportivo, a la voz dentro de su cabeza, y para colmo, su cuerpo empezó a traicionarlo: cirugías en la rodilla, en el talón, el tejido cicatricial acumulándose como cadenas.
Muchos pensaron que ahí terminaba todo, que el sueño había muerto con su mentor, pero no sabían lo que venía, porque cuando todo parecía perdido, aparece un segundo hombre, Guillermo de la Torre, y este fue lo bastante sabio para entender algo crucial. No había que cambiar la técnica perfecta del atleta, había que sanar su alma y cuidar su cuerpo, y bajo su guía llegarían los años más gloriosos de toda la historia de este deporte. Ahora quiero que cierres los ojos un segundo y te transportes conmigo. Es el 27 de julio de 1993, una tarde calurosa en Salamanca, España, no hay viento, las condiciones son perfectas, el estadio está electrizado y nuestro protagonista está jugando un ajedrez peligroso. En lugar de saltar todas las alturas para asegurar, va dejando pasar listones, conservando energía como un depredador que espera el momento exacto. Y entonces hace algo audaz, pide que pongan la varilla directamente en el récord del mundo, 2 metros con 45 centímetros, la altura más alta jamás intentada. El silencio se apodera del estadio, miles de personas contienen la respiración, primer intento, corre, despega, vuela y la varilla cae, falla, el corazón de todos se hunde, pero observa lo que pasa dentro de su cabeza. En ese instante repasa la visualización que su maestro muerto le había grabado en el alma, recuerda cada detalle, ajusta su carrera y se prepara para el segundo intento. Ahora siente el momento, el sudor, el latido en los oídos, el sol cayendo, el aire denso, arranca su carrera en forma de J. Esa curva agresiva donde su cuerpo se inclina casi 30 grados hacia adentro, acelera como un velocista, su pie izquierdo golpea el suelo con una fuerza brutal y se dispara hacia arriba, su espalda se arquea sobre la varilla y aquí está el instante que dura una eternidad. La varilla se tambalea, rebota violentamente en los soportes, amenaza con caer, todo el estadio se congela y él en el aire da ese latigazo final con la cadera para pasar los tobillos, cae sobre la colchoneta y la varilla sigue ahí, no cae, se queda inmóvil. Y el lugar estalla, él sale disparado de la lona como un resorte corriendo a abrazar a su entrenador. Acaba de saltar 2 metros con 45 centímetros, acaba de tocar un cielo que nadie había tocado, pero te preguntarás qué tan loco es realmente ese número, déjame ponértelo así. En toda la historia moderna del atletismo, solo 13 hombres han logrado saltar 2 metros con 40 más, y apenas 5 lo hicieron más de una vez, pues bien, él solo superó esa barrera 24 veces, y solo en un año, 1994, la rebasó 10 veces él solo, mientras el mundo entero ni se acercaba. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿alguien ha estado cerca de destronarlo? Sí, hubo un momento aterrador en 2014 en Nueva York, 2 atletas extraordinarios, un catarí y un ucraniano, protagonizaron el mejor concurso de la era moderna, subieron la varilla a 2 metros con 46, un centímetro por encima del récord, y uno de ellos, el catarí, rozó esa varilla con los talones en un vuelo espectacular, estuvo a milímetros de la historia, pero la gravedad ganó, la varilla cayó, y él mismo confesó después que lo intentó dándolo absolutamente todo, que esa barrera exige un sacrificio que roza la locura. Y aún así no pudo, pero la historia de nuestro protagonista no termina en gloria, porque el final guarda una sombra dolorosa. En sus últimos años llegaron las acusaciones de dopaje, controles positivos que él y todo su país negaron con uñas y dientes, defensas que apuntaban a fallos graves en los procedimientos, irregularidades que aún hoy se debaten, y sus defensores hacen una pregunta lógica. ¿Qué sentido tendría hacer trampa al final cuando su problema nunca fue la falta de fuerza, sino unas articulaciones destrozadas por años de impactos brutales? Fuera cual fuera la verdad, el hombre se retiró agotado del desgaste. Y aquí llegamos al final a la recompensa que esperabas, porque cuando miras hacia atrás entiendes que este hombre no solo saltó por encima de una varilla, saltó por encima de un miedo paralizante de la infancia, saltó por encima de 2 Juegos Olímpicos que le robaron, saltó por encima de la muerte de su mentor, saltó por encima de su propio cuerpo roto. Y dejó una marca que lleva más de 3 décadas desafiando a toda la humanidad. Han cambiado las pistas, las zapatillas, la ciencia, las generaciones, y la varilla sigue exactamente donde él la dejó, esperando a alguien que quizás nunca llegue. Su nombre es Javier Sotomayor, el niño que temía las alturas y creció para convertirse en el dueño absoluto del cielo, el tigre del limonar. Y la próxima vez que pases junto a una portería de fútbol, mira el travesaño, imagina 1 centímetro más arriba. E intenta comprender que un solo ser humano en toda la historia logró volar por encima de eso.